ejercicio pues no es tan grave la cosa. Eso es categoría municipal, entonces ahí ya tenemos como digamos, yo presento ahí como un primer marco de situación donde me interesa mirar cómo uno podría abordar, ¿sí?, la parte del muestreo para uno poder hacer un trabajo de investigación que sea eficiente. La fuente de información son les digamos, nuestro entrevistado, pues van a hacer los planes de desarrollo, sus diagnósticos, donde pues lógicamente tenemos que desarrollar unas matrices de análisis de las variables, que le vamos a mirar, cómo vamos a esculcar, a darle una buena requisa de esos planes para finalmente poder sacar las conclusiones de ese proyecto de tesis. Y podemos adelantar la siguiente diapositiva, ya solo nos quedan dos diapositivas para terminar mi breve exposición. La otra forma de mirar, digamos, de cortar esa manzana, por un lado tenemos la manzana, la cortamos por el lado de categoría municipal, o por el otro lado por regiones. Podemos agrupar los municipios, no necesariamente la división político-administrativa, digamos, departamentos, que creo que en México son los estados, no necesariamente cruzan igualitos, pero para efectos del ejercicio yo los hice cruzar porque hay departamentos que pueden pertenecer a una región, un pedacito, y a otra, pero digamos que acá no nos vamos a desgastar en eso, que Colombia se divide en 6 regiones. Ahí aparecen los 1102, los 20 que son 1122 es ahí por una cuestión que sí tendría que consultarle al DANE de qué se trata, si fue que esas nuevas segregaciones a qué se deben. Pero básicamente acá también tenemos la otra forma de mirar la manzana y pues lógicamente de mirar el efecto del enfoque poblacional pero asociado a las 5 regiones. Entonces esas serían como, para no extenderme mucho, las variables de interés que como investigadores lógicamente tenemos que soportar, porque estas son variables de interés, pero básicamente con esto lo que perseguimos es ya plantearnos en la fase operativa, una vez refinemos el proyecto de investigación y ya esté aprobado, empezar a plantear el diseño muestral, porque lógicamente, digamos, seríamos un compañero y yo quienes vamos a desarrollar el trabajo, donde vamos a tener que leer muchos planes de desarrollo, que cada plan por un municipio pequeño puede costar de 100, 200 folios, que a pesar de que uno tenga experticia, eso va a tomar un tiempo, y que lógicamente la idea es que como este 2011 acaban las alcaldías y en 2012 los primer semestres se van a empezar a formular planes de desarrollo, poder tener unos resultados para dar, digamos, ciertos lineamientos a través de la universidad y unas instituciones que intervienen en este tema de planeación, algunos lineamientos, algunas conclusiones. Entonces, pues también tiene que ser un trabajo, digamos, rápido. Entonces, ya para finalizar con la siguiente diapositiva, ahí yo planteo la inquietud. Si León Darío me puede, gracias. Que de la muestra, expuesto lo anterior, se requiere un diseño muestral. Es decir, ahí donde, claro, hay inquietudes, porque el primer planteamiento uno dice normalmente, pues, cuando uno está en la asesoría o con los tutores, pues dice, pues, digamos que a veces lo más fácil es poder decir, pues vamos a hacer un diseño intencional y hacemos de pronto un proyecto piloto, nos concentramos en alguna región específica con una cierta justificación, o hasta qué punto es probable y viable, ¿no? La campaña de uno decir, bueno, me lo va a medir a un reto a nivel nacional, de ser capaz de construir una muestra con cierta representatividad, ¿sí?, de poderme leer estratégicamente y sistemáticamente unos planes de desarrollo y llegar a unas conclusiones que digamos, generen cierto interés por su validad estadística. Entonces ahí presentamos que expuesto lo anterior, se requiere un diseño muestral que sea válido estadísticamente, que permita presentar los resultados desagregados tanto por categoría municipal, porque ahí se espera que, pues, donde hay mayor institucionalidad, se espera pues que el tratamiento de ese enfoque poblacional, de las variables demográficas que tienen cierta complejidad, pues espera que donde hay más capacidad lo hayan asumido de una manera mejor, y los municipios, digamos, más pobres, pues no lo han asumido tan bien. Eso también se puede asociar a desempeño fiscal, no lo metí aquí realmente porque eso es un poquito más complejo,
que lo que permite el enfoque poblacional es que si tenemos la población, las variables demográficas en cuenta, y bueno, un cuento interesante que se ha desarrollado a nivel técnico, podría generarse mejores resultados en la planificación y por tanto mejor desarrollo de todos los municipios. Digamos que eso es lo que persigue. Y por regiones naturales, pues que también haya una asociación como en conductas, en la parte social, en la parte climática, que nos permita a uno evidenciar. De pronto también hay regiones más pobres, hay una donde el centro del país, que es la región andina, donde está el centro del desarrollo de nuestro país, pues espera que ahí haya también unos mejores resultados en la evaluación, que uno pueda decir, mire, allá se manejó mejor el enfoque que en los municipios que pertenecen a las regiones más deprimidas. Entonces, básicamente es eso, y ahí las consideraciones, pues, que a veces uno puede proponer empresas muy ambiciosas, donde uno dice voy a hacer unas cosas muy sofisticadas, muy fantásticas, pero resulta que no hay ni la plata y no hay ni el tiempo, y que a veces la pertinencia de tener el resultado en una fecha exacta es importantísimo. Entonces me parece que expuesto eso, pues dejo el planteamiento para recibir pues orientaciones y hacer como un buen ejercicio de esto que nos atañe, que es el muestreo. Bien, muchas gracias, Julio. Yo creo que las dinámicas, pues de todas maneras, de comentar los trabajos prácticos nos ayuda mucho. Definitivamente los textos pues traen unos ejemplos, pero de ahí a la realidad hay mucho que cortar. Yo voy a pasarme al chat de texto solo para ver qué preguntas puntuales tenemos, pero voy a tratar de manejar otra estrategia para debatir sobre el tema. Por ahora solo algunas preguntas o sugerencias que pudieran hacerse. Valga decir, la pregunta podría ser para tratar de cerrar un poquito el ámbito es, ¿consideran ustedes que en este trabajo es preferible un muestreo probabilístico al probabilístico? ¿Qué opinan hasta ahí? Voy a hacer la pregunta más concreta para que me contesten uno o dos. ¿Es mejor el muestreo probabilístico en este caso? ¿Qué opinan? Numeritos. ¿Es mejor el muestreo probabilístico? Glorias. Si es mejor, la pregunta es si es mejor el muestreo probabilístico en este caso. Voy a escribírselo por si Gloria no escucha. El acaso es sí o no. Bueno, aquí ya vemos que Gloria dice que sí, Andrés también, Saúl no. Hay de todo, Oscar sí. Bueno, aquí hay un detalle que voy a ir mencionando. Dentro de los objetivos, pues obviamente se habla mucho de evaluar, o hay un término que es evaluar. Hay que mirar pues cómo se va a hacer esa evaluación. Pero también aquí tomé una nota que dice válido estadísticamente. Si uno habla de válido estadísticamente, está como apuntando a que podamos medir errores o a que podamos tener un control de alguna manera de las estimaciones, ¿sí? Entonces, una cosa es el objetivo que nos está como orientando al tema probabilístico. Yo entiendo en lo que pueda decir Saúl en términos de que pues aquí estamos midiendo, se van a mirar como, habría que retomar pues los objetivos de nuevo para puntualizar si en realidad no es algo como, pues hay tanta variable social ahí que podría pensarse que en realidad el no probabilístico también juega. Esto nos va llevando a que hay muchas miradas que se pueden hacer, pero que tenemos que refinar o al menos pensar bien los objetivos. Si los objetivos son de entender, comprender, ¿por qué no el evaluar me queda ahí en veremos? Pero las palabras de comprender o de identificar los por qué de algo, el por qué los planes de desarrollo no se ejecutan. Entonces ahí diríamos que
eh, apuntaría a uno no probabilístico en términos de los objetivos, de comprender las cosas, ¿sí? De entender los por qué. Pero si vamos a mirar algún indicador que habría que definir ya mejor, de mejor manera, si se va a definir es el porcentaje de planes de desarrollo que no satisfagan, digamos, un porcentaje adecuado de lo que se haya escrito, o si se va a mirar qué porcentaje se desarrolla, o si se va a mirar el promedio de lo que se invierte, o el total de lo que se invierte, ya uno va pensando en probabilístico. Es correcto. Entonces, el tema es de los objetivos. Si voy a mirar, a estimar lo que encuentre en los planes de desarrollo, pero voy a estimar o porcentajes, o totales, o promedios, pues ahí apuntaría de pronto a uno probabilístico. Si voy a explicar el por qué se presentan unos planes, o por qué no se satisfacen, o por qué no se cumplen, o por qué no se desarrollan, pues ya la cosa va cambiando. Yo dejo ahí como para que se vaya pensando, porque esto lo vamos a seguir trabajando, pero también debemos de avanzar. Entonces, ¿la estrategia cuál es? En el foro voy a hacer otra pregunta, y es apuntándonos a este tema, podría colgar, incluso le voy a pedir el favor a Julio que cuelgue en el foro que tenemos, que ya Andrés hizo unas preguntas, lo coloquemos por el foro y todos, luego de leer la presentación con más detalle, hagamos algunas opiniones al respecto. O sea que la estrategia es, en el foro, Julio, por favor, colocas tu archivo, lo adjuntas, si tienes dificultades, pues conversamos, aunque ya es relativamente simple, y todos nosotros, en la medida de que leamos las diapositivas y que reflexionemos y vamos aprendiendo cosas, vamos a ir sugiriendo. Y en esos debates al final deberá salir algo más productivo y más consensuado. Creo que esa puede ser una buena estrategia. Muy bien, Andrés, te doy la palabra para que nos digas tus interrogantes. Si tienes audio, no todos lo tienen, pero entonces voy a ver si tú tienes audio y obviamente sonido para que nos comentes alguna de tus interrogantes, que está en el foro también. Pero al menos evacuemos uno o dos y luego también en el foro van a participar los demás. Gloria, si los objetivos apuntan al tema de comprensión, al tema de entender las cosas, pero definitivamente eso no se puede cuantificar, porque las razones que darían, digamos, las personas que nos hablen sobre esos planes, ya es muy difícil de cuantificar. Ya es decir, esto no se hace es por cuestiones políticas, no se hace porque ahí la oposición no deja. Es decir, ahí ya entra una cantidad de situaciones que realmente no serían muy cuantificables, y ahí apuntaría a uno no probabilístico. Los cuantis, claro, si voy a medir promedios, desviaciones, varianzas, apuntaría, y si ese es el interés, porque no tiene que ser siempre ese, sí apuntaría a un probabilístico. Es correcto. Andrés, ¿alguna de tus interrogantes? Y luego también haremos la misma estrategia, que todos lo miremos en el foro que ya está colocado y aportamos, pero selecciona una de las que tienes como más. Yo las vi todas y me gustan todas, pero en la conversación también voy a hablar. Andrés, ¿tienes audio? Me dices por favor si tienes para darte la palabra. Julio, evaluar incorporación del enfoque, pero entonces hay que mirar cómo se va a evaluar ese enfoque. Si se va a evaluar con una escala, como tú lo dices, o de qué manera. Entonces, yo creo que todavía se van a mezclar algunos procedimientos ahí, porque el estudio es de mucho alcance, pero vamos a que todos nos coloquen en el foro todos los aportes y van a surgir muchas cosas. Andrés, por favor, toma el micrófono.
Bueno, tomo la vocería porque no, Andrés no tiene su audio bien. Espero que futuro pues ensayemos un poquito antes a ver si nos funciona y todos tengamos la camarita. Voy a avanzar un poquito y ahorita retomamos el tema de Andrés, aunque en la exposición de hoy puedo ir mencionando algunos de los interrogantes que él nos dejó, poniendo mi punto de vista de alguna manera en algunos, pero también dejando que en el foro todos participemos y aportemos a esa discusión. Antes de arrancar en la presentación de hoy, sí voy a hacer unos comentarios muy rapiditos sobre lo de Julio. A ver, está hablando de las regiones, que son las 6 regiones de Colombia. En uno de los estudios que tengo por mostrar, cuando avancemos por etapas, nosotros trabajamos regiones, pero también subdividíamos por subregiones, que son 16 subregiones. Dentro de las 6 regiones hay subregiones, entonces es una posible clasificación adicional. También está el tema de que en ese trabajo, no sé si será importante acá, ya está la clasificación de los municipios, pero también nosotros en su momento tratábamos de manejar el tema de las necesidades básicas insatisfechas, que es otro indicador donde los municipios pueden tener algunas diferenciaciones. De alguna manera el tamaño nos influye, pero si hay posibilidades de tener esa variable, necesidades básicas insatisfechas por municipios, que está pues saneamiento, agua potable, servicios públicos en general, pues también se puede pensar en explorar esas opciones. Lo otro es el tema de 1122 municipios, sí parece ser el verdadero. Nosotros tuvimos también varias bases de datos, una de 1119, otra más bajita, pero la que nos quedó más bajita era porque al cruzar con los que tenían información de necesidades básicas insatisfechas no eran los 1122, entonces nos quedaron menos. El otro tema es que hay varias fuentes de información. El IVOPE, creo que es el que se llama IVOPE, es tal vez la base de datos de cartografía más actualizada que puedan tener hoy, y es la que está disponible por el lado de bienestar familiar, el mismo DANE la maneja, ¿sí? Entonces ahí hay una información, y en la parte de el DANE también maneja una base de datos que es Redatam, y ahí se baja mucha información de todos estos municipios. Habría que explorar pues todo esto para uniformarlo. Bueno, eso es como detallitos que pueden ir explorando del IVOPE y Redatam como para tener una buena base de datos. Ahora vamos a arrancar entonces nosotros con lo que tenemos, pero las preguntas están en el foro y algunas las iré trabajando acá. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a avanzar en unos conceptos. Hoy tenemos algunas formulitas, pero no se van a trasnochar ni a desvelar como decíamos qué día, porque pues ya de por sí está tarde. Entonces ya estamos desvelados. No, algunas las voy a pasar de una manera más rápida porque no amerita. Y quiero llegar al manejo del software, que también sé que nos interesa a todos. Y unas quedan ahí como en veremos. A ver, empiezo con siempre que no vean me van a poner si tienen problemas, si no escuchan o algo. Ya dije que no ponía mi cámara para que de pronto la voz se me vaya más, pues no se use tanto el ancho de banda con la cámara, entonces por eso tengo la fotico. Vamos a empezar entonces lo que es tamaños de muestra. En el tema de tamaños de muestra, bueno, para que quede más grande voy a quitar los nombres de que estén a mis lados. Yo sí los sigo viendo. Estamos Julio, Andrés, Gloria, Oscar, Saúl. Nos faltó Luis. Y yo creo que el otro Luis Carlos que estaba, pero no ha entrado, entonces no sabemos de él. Bueno, aquí tenemos una frase, muestro aleatorio simple, es el tamaño de muestra. Hay una frase que la coloqué por lo de los mexicanos. Y es que busco por palabras y salen estas diversas frases y este tiro salió esta. Cuando las estadísticas nos dicen que la familia mexicana tiene un promedio de 4 hijos y medio, entonces ellos dicen que la estadística, explicamos por qué hay siempre un chaparrito, o sea, uno más pequeñito. Todas esas frases que he venido notando en esa página que he encontrado, pues es como dándole duro siempre a las estadísticas. Hoy también leía algo aquí en Colombia, hay un debate sobre el presidente y el vicepresidente que no tienen unos acuerdos sobre lo que es la pobreza.
o la forma de trabajar la pobreza, o como hicieron los indicadores. Los que estamos aquí en Colombia sabemos del tema, los de Oscar y Saúl no. Sin embargo, leí ahora en la prensa que un columnista decía que si era lo político, era lo económico, pero que se le está dando mayor credibilidad al tema estadístico. Pero es que yo no creo que sea el tema estadístico en nada de estas cosas. El tema estadístico, la estadística son unos procedimientos y técnicas que nos ayudan. Al fin de cuentas siempre somos las personas las que utilizamos las herramientas, las que estamos utilizándolas bien, regular o mal. La estadística como tal no es la que dice las mentiras, ni la estadística como tal es la que está acomodando una información. Somos definitivamente las personas, unas veces adrede, o sea, malintencionadamente, que yo creo que son la mínimamente, y otras veces por desconocimiento, que es lo que nosotros vamos a tratar de evitar. Las estadísticas no tienen, pues no hay que echarle la culpa de ningún tema, es los que las manejamos. Es correcto, que no es pobre quien gana $90 al mes, sí, claro, eso es tremendamente triste, pues, esos comentarios. Bueno, aquí ya pasamos la primera diapositiva, que era un caso de estudio, los pone un participante, como esto a veces lo participo con otras personas también, entonces lo dejé, no puse nombre adicional, sino que en otro momento habrá otro exponente y otro participante y así por el estilo. La otra diapositiva, a ver, hay un organismo, la pobreza. Claro, eso es lo que es usual en lo de medir la pobreza. Sin embargo, aquí se contrató, o mejor, hubo un cambio en la metodología, supuestamente para poder ser estándar con el resto del mundo, pero definitivamente hay un indicador que es risible y que, lo del vicepresidente decía era que prácticamente hubo una ironía o una cosa, pues, que no compensa, pues, con decirle a una persona con muy bajos recursos, con mucha pobreza, que va a vivir con $90 en el mes. Entonces esa fue la polémica. Bien, claro que es así. $1,000, imagínense, aquí 90. Bueno, estas diapositivas que están luego ya las vimos, no las voy a analizar ahora, que ya están. ¿Cuál es el objetivo de colocarlas? Porque coloqué las tres donde sintetizábamos los del plan de muestreo. Es básicamente para que también tratemos de acomodarnos en los diferentes muestreos que nos toque. Es una pauta. Y segundo, para no perder de vista de que realmente eso hay que analizarlo antes de llegar a los software. Entonces ya las vimos, pero vuelvo y la coloco aquí precisamente para que no entremos a un software y colocar un valor de P o un valor de la confiabilidad y ya. No, hay que hacer estas reflexiones siempre. Pero ya hemos hablado del asunto. Ahora viene algo que sí es más, unas formulitas. Puede que ahora no lo entendamos tanto, pero debo de mencionarlas. Aquí voy a trabajar ahora lo que es el tamaño de muestra para un error de muestreo y un coeficiente de confianza. Eso lo que quiere decir es que hay tamaños de muestra para que las podemos calcular con otras estrategias. El error, que es lo que tengo ahí como la letra E minúscula, sale, digamos, de la mitad de mi intervalo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque definitivamente es lo que nos va a diferenciar de muchas otras personas en cuanto a por qué justificamos un N y no otro. ¿Sí? Aquí es donde hay una parte de justificación estadística, digámoslo de alguna manera, que es el que da el aval en realidad del tamaño de muestral. Ese Z de 1 menos alfa medios, pues es definitivamente el valor de la distribución normal. No hay mucho que hablar con ello, generalmente si es el 95% ese valor ya está tabulado y todos sabemos que es de cuánto, asumo que ya lo conocen. El Z de 1 menos alfa medios o el Z de alfa medios porque proviene de una distribución normal y sabemos que eso es simétrico. Ese numerito, y ese ya está dado cuando es una confianza del 95%. No sé si recuerdan cuál es, cuánto da. Si no lo recuerdan, me ponen el 2. ¿Conocen cuál es el Z del 1? ¿Cuánto da el valor de Z de 1 menos alfa? Bueno, ahí también en la formulita me faltó como el numerito al cuadrado. Pero eso lo organizamos luego. Bueno, el Z de 1 menos alfa medios, y eso va al cuadradito, sí, es 1.96. Eso es un valor que sale de las tablas normales, de las tablas de la distribución normal. Eso es 1.96, ese numerito. Ya valores que se han construido, que si los matemáticos lo identificaron para una confianza del 95. Para una confianza del 90,
es 1,645. Y para una confianza del 99 es 2,545, 2,56 aproximadamente, ¿sí? Entonces ya uno sabe cuánto es ese valor. El problema estará es en identificar el otro numerito, o sea, en identificar lo que llamamos la desviación del estadístico teta gorrito. Ese teta puede ser una proporción o una varianza o una media. Se coloca así porque es una fórmula general. ¿Cierto? Lo que quiero mostrar aquí es de que el error viene en términos de la confiabilidad, en este caso, y la varianza de cada indicador que vamos a utilizar. No es tanto lo que se deben de preocupar por eso. Pero sí quiero mencionar, pues, no que pasemos por alto todo. Ahora, cuando tenemos la fórmula para el estimador del promedio, ya habíamos colocado arriba una diapositiva en términos del tamaño de muestra para población finita infinita. Esta es la misma, lo que pasa es que es otra manera de escribirse. Y la coloqué porque también se ve y está en uno de los documentos que coloqué en el sitio de Moodle, y adicionalmente porque también es como factible o se puede utilizar de una manera sencilla. Ya insisto, ese z de z cuadrado es 1,96 generalmente. El n es el tamaño de la población y ese 2 es la varianza. ¿La varianza de quién? Pues obviamente nosotros no conocemos la varianza. Entonces, ¿cómo estimaríamos esa varianza o ese número de la varianza si el estudio apenas está por hacerse? Es la pregunta. ¿Cómo se puede hacer? Pregunto. ¿Cómo podemos estimar esa varianza? Que en nomenclatura es S cuadrado. Ya Saúl nos hace el comentario, o nos escribe mejor, una encuesta piloto. Los otros que consideran, le damos un 1 como apoyo y un 2 como que no, o alguien le coloca su otra opinión. Andrés, cuando te haya revisado su micrófono y quiera conversar, me dice lo mismo que los demás. Yo sé que Saúl no tiene hoy, Oscar tampoco me dijo que tenía, en fin. Bueno, Andrés, no sé. Muy bien. Queda más bonito el 2. Gloria Ortega. Bueno, a ver, efectivamente la varianza es una mide la variabilidad. Ah, Oscar sí tiene, muy bien. Julio Martínez 1,5. Bueno, yo inventé el 1,5 porque estaba ahora como que sí que no. Pero, muy bien. A ver, la varianza precisamente es un indicador de qué tanto varían mis datos con respecto al promedio generalmente. Y efectivamente, lo más sugerido o lo que más se recomienda es realizar una prueba piloto. Yo sé que Gloria en sus trabajos le toca hacer muchas pruebas pilotos. Lo que pasa es que a veces no se utiliza para estos efectos, sino que se utiliza a veces para revisar el cuestionario, para mirar la logística, cuánto tiempo nos llevamos, etc. Pero realmente también hay que tenerla en cuenta para mirar para estimar esa varianza y luego identificar un n de mejor manera. ¿Sí? Ahí le preguntaron a Gloria en qué trabaja. Ahí voy a ir contestando. Ah, ya contestó. Ahí sí contestó rápido. Bien, aquí hay una especie también de tema para las personas que nos toca conversar con usuarios que a mi juicio pues son poco conocedores de este tema de estadística, y entonces nos dicen, haga la propuesta. Bueno, eso siempre toca, ¿no? Hacer la propuesta y cuánto es el n. Pero entonces ahí es donde uno entra como a medio quedar con pocas posibilidades a veces de hacerlo bien, porque no nos dan tiempo de hacer una prueba piloto. La prueba piloto se debería hacer antes de tener un n definitivo, pero en las propuestas toca hacer una especie de mucha imaginación y tratar de colocar algo, pero o irnos con lo más alto, tal vez, ¿cierto? Pero entonces ahí esas son las situaciones que a veces no casan. La prueba piloto sí es la clave para estimar la varianza. Claro está que también habrán otros estudios previos y por ahí nos vamos. Entonces es una fórmula de tantas que tenemos, y viene la de la proporción, que es la que pronto la entendemos más fácil, no como fórmula, sino como que siempre se utiliza más.
también es el mismo, pero ya aquí no tengo varianza, sino que tengo la famosa P y la famosa Q. Y está el término error ahí metido en la fórmula, ¿sí? Y la confiabilidad otra vez 1.96, esto sería 1.96, voy a chulearlos a ver si lo vamos viendo. El Z valdría 1.96, sería similar al Z que tengo aquí también, es el mismo término. Y los valores de P, ya sabemos que también con prueba piloto debería de estimar esa proporción, llamada prevalencia en el ámbito de la salud. O proporción o porcentaje también incluso, pero aquí tenemos que llevarla pues a fracción. Esa P es cuál es la proporción de elementos de personas que cumplen una determinada característica. Recuerden que es una probabilidad también. Y Q es el complemento de P. Entonces, si P vale 0.30, obviamente Q es 0.70. Y luego ya tengo todos los elementos de la fórmula, exceptuando el error que estamos viendo en la formulita, que es el que fija el investigador. Y ahí es donde tenemos que hacer las reflexiones, que no tiene que ser el 5% siempre. Y ahora se verá por qué. Cuando alguien tenga dudita me pone el 2 o que me dice que va a conversar. Esas son fórmulas pues que están ahí muy dadas ya, pero no nos interesa hacerlas. Vamos a entrar al EPIDAT. Espero que lo tengan abierto. Yo sé que Gloria Ortega no lo ha podido bajar. Gloria Street no sé, creo que sí lo debe tener ahí en su disco. Debe estar ahí, lo puede buscar. EPIDAT 4.0. Y luego de entrar a la carpeta abriríamos el EPIDAT, el iconito que tienen ahí, o el archivo que entra y activa el software. Ahorita lo haremos también en vivo, pero lo quiero mostrar aquí porque a veces si no me ven bien, muy bien Saúl, ahí sí debe ser, estar atento siempre. Bueno, decía que tengo las presentaciones porque a veces si no puedo mostrar en vivo compartiendo el escritorio, que ahora lo vamos a hacer, pues con la presentación es como un plan B. Aquí tengo entonces, ya después de entrar al software, él llega a ese pantallazo. Recuerde que cuando le dan muy pequeñito estas presentaciones, ustedes con la lupa le van a dar al más y se les va creciendo, se ve más grandecito. Entonces, el EPIDAT, me dicen, aparte de Saúl, ¿quiénes tienen abierto EPIDAT? Aparte de Saúl. Mientras me van contestando y conversan algo, voy aquí a tomar algo. Bueno, Oscar, bueno, en México parece que la banda ancha no está tan buena, y a eso me ha pasado con otra persona que también está en otro curso y parece lo mismo. Trataré de hablar más pausado. Ahorita. No, sí, EPIDAT 4.0. Bueno, Oscar tiene abierto el EPIDAT. Bueno, Andrés, ¿cómo va? ¿Sí lo tienen? Funcionando 100%. Perfecto. Muy bien. Vayan mirando ahí lo que tengo en la pantalla. Esperen un segundito nomás. Un segundo. Bueno, estoy de vuelta. Ahora vuelven y me escuchan. Parece que sí, aquí marca que bien. Bueno, entonces estamos haciéndolo la parte de muestreo, cálculo del tamaño muestral y viene un detalle. Intervalo de confianza y contraste de hipótesis.
Es lo que nos está mostrando la diapositiva y lo que están viendo los que lo tienen abierto, si tienen la posibilidad de media pantalla o como lo puedan estar manejando a la par. ¿Qué pasa aquí? La mayoría de estudios descriptivos prácticamente nos ocupamos es de estimar parámetros, entendiendo que un parámetro es un número de toda la población. Entonces, ese es el que yo no conozco porque no hago censo. Entonces, me toca estimarlo. Vamos a suponer que voy a estimar la media aritmética, un promedio de los salarios. Ese es estimar el promedio, pero podría estimar la proporción de mujeres en una población dada o la proporción de personas con unas determinadas características. En esos casos debo de utilizar las fórmulas diseñadas, pero para intervalos de confianza. Contrastes de hipótesis no me sirve. Entonces siempre vamos a tomar nosotros los de intervalos de confianza. Y ahí tengo dos opciones, media y proporción. Yo seleccioné la de proporción en términos de lo más simple y hacerme entender más rápido. Cuando le doy proporción, aquí tengo en el otro pantallazo, a la izquierda, me está mostrando la caja de diálogo que muestra el EPIDAT, donde me está pidiendo el tamaño de la población, la proporción y viene esos indicadores o esos indicadores que nos solicita. Eso lo deben de tener usted en pantalla. Ahora, ¿qué es lo que quiero analizar aquí? La proporción la coloqué de un 50%, es lo usual, pero lo usual no es lo bueno necesariamente. En el ejemplo tengo una P de 50%. Recuerden que en la cajita, o recuerden no, sino que observen que en la cajita que hay ahí, él coloca porcentaje, o sea que le tengo que dar no 0.5, sino 50, o 40, o 20, o lo que fuese. El nivel de confianza viene por defecto 95, pues uno se la puede cambiar, claro está. El tamaño de la población lo tengo en blanco. Cuando yo no conozco la población, para los casos que hemos mirado acá, el tema de los 2 de julio son poblaciones muy grandes. Voy a contestar o a tratar de dar unos elementos para una de las preguntas de Andrés. ¿Cuándo una población es finita? ¿Cuándo una población es finita? Ahí está el caso. Pues, estadísticamente, casi todas las poblaciones son finitas, estadísticamente hablando, porque se pueden contar, ¿cierto? Y uno los podría considerar. El caso de ahora, noté también, en México, me decía Saúl, hay 112.34 millones de personas. Pues imagínense, eso es finito, ¿cierto? Pero definitivamente eso pues es tan grande que no se considera como población, se considera mejor una población infinita. Claro, la definición de Saúl es válida, pero en la realidad, estadísticamente hablando, una población de más de 50.000 es muy grande. Y para el caso nosotros vamos a entender no tanto el término finito e infinito como es el español, sino cuando tenga incidencia o no en las fórmulas. Me explico. Aquí, y bueno, y con la diapositiva que tengo más adelantico lo voy a tratar de aclarar. Pero por ahora en la pregunta de Andrés, finito sería la misma de 112 millones es finito, pero en estadística no se mira así. En estadística se mira es cuando no tenga tanta incidencia al aplicar las fórmulas. Yo le podría decir que más o menos 10.000, 15.000 es un número ya que se nos está desbordando a pasarse a considerar infinita. 10 o menos sería finita, podría ser, pero ahorita le justifico un poquito más porque hay que siempre tener argumentos para todo. Pero más o menos por ahí va la cosa, Andrés, como en ese número. Entonces, las reflexiones apuntan a llenar. La proporción la sacaría de una prueba piloto o por estudios anteriores. Lo que dice la teoría es que si no sé nada, trabaje con 0.5, o sea, el 50%. A mí me dicen eso siempre y yo les respondo de esta manera. Es que yo no conozco, pues un investigador que se entre a trabajar un tema, siempre
tiene que conocer algo sobre lo que va a estudiar. Pues yo no puedo meterme a hacer algo que no tenga ni idea. Ahora, si yo no la tengo, pues los que me contratan sí la tienen. Entonces, definitivamente no puedo dejar a la libre elección de un punto 5. Casi nada es igual a la mitad. En estos términos de probabilidad, pues de que es mitad, es la misma proporción de que voten por fulano que no lo voten. Entonces, además, uno siempre tendrá algo, un estudio anterior, o siempre tendrá una prevalencia, pues nadie puede decir que en enfermedades la mitad de que esté enfermo y la mitad que no, sería un desastre. ¿Sí? En los planes de desarrollo, yo no sé qué tan cierto sea que la mitad cumpla unas características y la mitad no. ¿Sí? Y así por el estilo. En el caso de los de la maestría, la mitad estaría dispuesta a hacer si la mitad no. Me parece que esas cosas no corren así. Entonces habría que hacer más pulimiento de esa P. Pero ahí en el ejemplo lo tengo así. Muy bien. El otro tema es el de la precisión absoluta. Y aquí va a apuntar también a otra pregunta de Andrés, que lo que yo estoy dando elementos, espero para que los demás también pongan aporten a esas mismas preguntas. Pero voy dando también respuesta en la posible desde mi mirada, pero ustedes también deberán aportar ahí. La precisión absoluta es como el error absoluto, son sinónimos. Y en el ejemplo estoy diciendo que puse mínimo 2,5 y máximo 6,5. Eso se le da al aparatico. Ahora, alguien pudo poner desde 2 hasta el 8, eso no hay problema. Aquí es para un ejemplo, 2,5 al 6,5. Y como quiero una simulación, entonces le dije que me aumentara de 0,5 en 0,5. ¿Cuál es el resultado? Lo que tengo a la derecha. Lo que me está mostrando en el otro ladito, en términos de la precisión. Entonces, como yo dije que aumentara de... Esto aquí queda feito con estas herramientas que hay ahí, pero al menos estoy mostrando cuándo está la precisión. Entonces, fue desde 2,5 hasta 6,5, que es lo que dije que me hiciera. Y entonces él me saca esa simulación. Ahí está. Y me calcula el tamaño de muestra. ¿Cuál? La fórmula que vimos atrás. Pero como no teníamos n, él calculó la que es para población infinita. Y me da estos valores de muestra. Entonces ahí obviamente un error del 2,5% me va a dar un tamaño de 1537. Y claro, a medida que el error sea mayor, pues el n va bajando. El software nos ayuda hasta aquí, pero nosotros tenemos que saber entonces es con qué error trabajo. Ahora, la reflexión importante que yo voy analizando acá es ese error con respecto a qué. Ese error se tiene que mirar es con respecto al 0,5, o sea, al 50%. Porque entonces, ahí lo que estaría diciendo yo es que yo, la proporción que estoy analizando estaría entre 52,5 y 47,5 si mi muestra fue de 1537. Entonces eso es lo que tenemos que reflexionar. Yo sí selecciono una precisión o un error bajito, pero eso tiene una incidencia no solo en el tamaño más grande, sino que también tengo que tener en cuenta mi P. Una cosa es el error de 2,5 para una P de 0,5 y otra cosa es un error de 2,5 para una P de 5, porque esto ya es casi la mitad. Entonces esos son detalles que tenemos que tener en cuenta. Voy a darle a la otra diapositiva que refuerza un poquito algunos detalles de estos. ¿Qué tenemos aquí? Cambié la proporción a un 12%. Ya estoy suponiendo que esta es la proporción de personas que están de acuerdo con una medida en nuestro municipio. Una medida, por ejemplo, aquí en Colombia hablamos ya del pico y placa, o sea que los carros particulares no pueden salir sino, o mejor, quedan algunos parados en determinadas horas. Asumamos que el 12% está de acuerdo con, o pensamos nosotros que hay una proporción del 12% que está de acuerdo con esa medida. Pensémoslo así nomás. Entonces ahí tengo también un punto 12, o el 12%. Tampoco le di n, entonces quedó blanquito. Y mantuve lo otro igual. Observen entonces que los tamaños de muestra son mucho menores.
son menores que lo que habíamos estipulado cuando la P era del 50. ¿Qué es la primera reflexión entonces? Pues la primera reflexión es que si yo trabajo con los P de punto 5, pero realmente era de punto 12, pues la pérdida de dinero es amplia, es grande, porque entonces yo estaba trabajando con 1700 y pico de muestra, cuando en realidad no necesitaría sino 650. Lo que trato de decir es, claro que se dice que con la P de punto 5 yo garantizo un N más grande, entonces estoy cubierto porque tengo más de la cuenta. Sí, pero es que la estadística no dice que tome más de la cuenta, la estadística trata de buscar un número como punto de partida, pero que no sea desbordado ni para un lado ni para el otro. Hagamos la reflexión, el anterior me había dado creo que 1750. Pues imagínense, entonces estoy más de mitad, estoy sacando más de mitad para llegar a decir entonces que tomé mucho más. No, el tema no es ese, el tema es buscar un N que sea adecuado para los datos reales que pensamos que son. Entonces, para una proporción de 12%, realmente el impacto fue mucho, aún sin conocer el tamaño de la población. Me voy haciendo entender hasta acá, por favor, numeritos 1 o 2. 1 o 2, o pedan palabra. Vamos a ver aquí una que leo más grande. Voy a mirar aquí. Voy a leer. Tengo una duda, esto es aplicable independientemente del tamaño de la población, de las regiones, ciudadanos. Claro, el efecto del N, del tamaño de la población, lo voy a mostrar con la que sigue, pero realmente si son poblaciones grandes, como las que mencionabas ahora en la conversación que colocaste, contándole a Gloria Astrid algunos detalles, pues sí, a ver, yo creo que Ciudad de México o alguna de sus provincias o sus municipalidades, en fin, todas son de millones, porque pues el país es que con mucha densidad. Entonces, ahí, si tomáramos el N, realmente el impacto sería mínimo. Trabajaría con la misma situación, ¿sí? O sea, no tendría el efecto. O sea que es independiente para trabajar para una población u otra. Bueno, me captan el mensaje ahí, me dijeron, muy bien. ¿Cuándo se necesita desagregar? Bien, ese tema, aquí estamos en esta parte del esquema de la caja de diálogo que tengo ahí, del EPIDAT, es para muestreos aleatorios simples. Cuando me toque desagregar, pues de todas maneras yo también tendré que considerar entonces ya por celdas, o sea, si voy a hablarles por regiones, pues seguramente tengo dos opciones, o coger un N mucho más ya grande y enseguida buscar una estrategia para desagregar ese valor más grande que tengo, o sacar muestras para cada región de manera independiente. Esa es otra posibilidad, que es la que más está impulsando hoy por hoy. Ok, entiendo, dice Saúl, perfecto. Entonces vamos a mirar hasta aquí, voy a plantear la otra diapositiva y van a observar entonces que ya voy a tener el término, bueno, no había colocado el tamaño de población, la tengo es en la de proporciones. Ah, no, esta es proporción. En la de promedio muestro enseguida el tema del efecto del N. Aquí, ¿cuál es lo que estoy buscando ya? Primero, estoy mostrando otra situación que me permite este programa. Y es que ya no estoy entrándole a información del error, sino que ahora estoy diciendo cuál es la precisión, o mejor, que me encuentre la precisión, o sea, el error. Pero lo que yo solicito entonces es el tamaño de muestra. Esta opción entra ya a otro punto y es lo real, lo práctico. Muchas veces nos dicen, no, es que yo no tengo y no para 100, o hay que hacer son 800.
Ah, sí. Ah, bueno, pues no hay problema. Nosotros le trabajamos con la plata que tenga. Pero eso sí, vamos a ver qué error origina eso para tener una claridad de que si es útil o no. Entonces, aquí en el ejemplo mantuve la confianza del 95, que también es cierto que no siempre tiene que ser 95. A mí me gusta sobre todo lo de la percepción, de un 90% es muy, muy bueno, ¿sí? Porque es que yo les digo, muchachos, así que como cuando hablo, ¿no? Muchachos, es como entendible si uno está preguntando sobre algo que cambia de la noche a la mañana o que cambia a menudo, pues no amerita hacer esfuerzos tan grandes, incluso en dinero y recursos, para que por una decisión u otra, o no, sí, en algún evento que suceda, las opiniones cambian inmediatamente. Entonces, percepciones es difícil de tener un control o que nos dure. Entonces, por eso yo pienso que en algunas percepciones de algunos temas, en investigación de mercados específicamente, de gustos o preferencias por un tamaño, por un color, por una imagen de persona, en fin, podría pensarse que no es tan necesario el 95. Pero volviendo a tomar el tema de la muestra, aquí puse el caso. Para una muestra yo quiero mínimo 100 y máximo 800. Y la puse que me incrementara de 50 en 50 y entonces me dio lo que tengo lo que observan ustedes ahí a la derecha. También le voy a poner unas rayitas como para que se sepa de qué estoy hablando. Y entonces me dio unos errores absolutos. Entonces observen ustedes que para una muestra de 100 la precisión fue de 6.36. A ver, yo creo que aquí hay ya de por sí una ganancia importante en la forma de manejar los muestreos o los tamaños de muestra. Porque yo creo que a todos nos ha tocado que nos han dicho, no, es que yo haga 300. ¿Cómo que por qué? No, es que haga 300, eso lo hicieron la otra vez y eso lo hizo en otro trabajo y eso se hizo yo no sé en dónde. Y en fin, o no hay plata y no para eso. Ya, bueno, hagamos las 300. Pero hacerlas sin saber con qué error estamos corriendo, prácticamente no estamos haciendo nada, porque usted va a entregar un informe, pero no sabe con qué error está. Entonces ahí no serviría como para una toma de decisiones, no sería validado técnicamente, en fin. En cambio aquí yo ya sé, bueno, 300. Bueno, para 300 lo que sería una precisión, o sea, un error, hablando de proporciones, de 3.67. Pero con respecto a el P que teníamos, o sea, el P de 12%, ¿cierto? Es muy distinto un error del 6 con respecto a 12% que obviamente un 3, o incluso un 3 con respecto a un P de 0.5, o sea, el 50%. Todas estas cosas se tienen que combinar y entender. Entonces aquí usted sabe y le dice a la persona, bueno, podemos hacer una muestra de 500 y tendrá una precisión del 2,8, supremamente buena. Oscar, ya no veo la presentación. A ver, vuelve a, no sé, Oscar, qué decirte, porque si entraste de nuevo, ahí estás, debería de estarse viendo, tal vez está cargando. ¿Sí? Esperemos un segundito. Ahora, esta presentación ya la tengo colocada. Debes esperar un ratico, sí, muy bien. Ahora, esta presentación ya está colgada en el sitio web. O sea, si entran por la plataforma Moodle, el curso de muestreo polietápico, ahí está ya donde dice sesión 3, tamaños de muestra, está la presentación. O sea que también la podríamos coger por ahí tan pronto termine la sesión o si la van mirando ahora. Oscar me dirá cuando la vuelve y la coge o entra por el otro ladito y la abre. Es la otra opción porque es plan B, ahí está, la deben de tener o está ya en el curso colgada ya está colgada la presentación también en el sitio del curso. Pero sí es bueno que nos informe a todos cuando ya la tengas en pantalla. Entonces, volviendo al tema, aquí ya puedo darle para un tamaño de muestra cuál es la precisión a la cual yo podría decir con ese n tengo este tipo de precisión. Vamos a mirar otro, si alguien tiene un comentario ahí me lo dice. Todo bien parece, menos Oscar, no sé cómo siguió el caso suyo. Oscar sí tenía
Oscar tenía audio. Bueno, ahorita me conversa. Voy a la siguiente. Y la siguiente diapositiva nos muestra algo que es donde considero que tenemos también una buena ganancia con respecto a... Muy bien, Oscar, muy bien. Bueno, aquí en esta diapositiva que espero estén viendo todos, es donde espero, confío y que va a ser muy útil a mi modo de ver cuando se diseña una muestra, un tamaño muestral. Pero el tema de que va a ser muy importante es porque aquí es donde ustedes le pueden mostrar a las personas que los contratan o que les van a hacer su trabajo la prudencia o no prudencia de un determinado tamaño muestral. Me explico. Voy a suponer, voy a tomar el ejemplo de que la proporción realmente es de punto 12. ¿Proporción de qué? Bueno, dijimos que estaban de acuerdo en el pico y placa, pero alguien puede abstraerse a su caso particular, puede ser que sea la proporción de planes de desarrollo con deficiencias importantes en su metodología, porque esa es otra reflexión que hay que hacer al evaluarla. El tema del 12% es lo que estoy conversando, Andrés. El P significa yo espero el 12%. Ese ya no es lo que espero. Eso ya sería lo que encontré o en la prueba piloto o ya después incluso, como ya salió el trabajo final, también puede ser. Eso es lo que ya encontré en el trabajo. O sea, es lo que salió ya al hacer el análisis. Hubo un 12% de personas que dijeron... puede ser positivo si lo miramos así, pero es lo que estemos estudiando. Efectivamente, lo que tú tienes en la mente. Gloria, que no capta, no capta hasta acá, le repito. Vamos a mirar y suponer que estoy analizando, me voy a meter con los planes el plan de desarrollo. Entonces voy a suponer que estoy mirando cuál es la proporción de planes de desarrollo que tienen falencias en su construcción metodológicamente hablando. Entonces se fueron y se analizaron algunos planes de desarrollo, el uno estaba bueno, el otro también, el otro no, etc. Y al hacer todo el conteo encontramos que el 12% de los planes de desarrollo tenían fallas en la construcción metodológica, por decir el ejemplo. Entonces el 12% es una proporción estimada, proporción esperada, un P gorrito con las fórmulas. Es un P que salió de la muestra. ¿Sí? Me hago entender ahí, Gloria. Usted, en lo que tú has manejado más, yo creo que sería algo como si fuese la prueba piloto, pero ya aquí es lo real. Entonces salió una proporción de planes de desarrollo con problemas, punto 12, o sea, el 12%. Pues bien, si yo tengo un error, o yo digo, voy a trabajar con un error del 2,5%, o sea, 0.025, es el error de estimación, que fue precisamente el que me dio el software ahorita, me devuelvo, ¿sí? Aquí en la otra que teníamos me había dado un error de 2,5, observen aquí, 2.5, otro 3, etc. Entonces, para el 12%, que también está ahí en pantallita. Entonces, cuando yo ya tengo esto, construyo el intervalo de confianza. O si sea con la prueba piloto, pues hipotético. Entonces, ¿qué tengo? Si el error es del punto 0, del 2,5, porque aquí ya lo tengo en fracción, entonces al punto 12 le resto el 2,5. Entonces me queda punto 0.95. O lo que es lo mismo, me quedaría para el primer caso algo así como 9,5 a, estoy escribiendo, por eso estoy hablando así, como un niño, ¿cierto? Bueno, entonces me quedaría para el primer caso 9,5, 14.5%. Eso sí, cuando tenga un tamaño de muestra de 650. Cuando mi muestra bajó a
bajémoslo un poquito al tema de 250, que estaba por ahí en la 254 específicamente. Cuando tengo 254, este numerito, pues entonces ya el intervalo me quedó entre el 0,8 y el 16. Entonces uno diría, la proporción de planes de desarrollo mal ejecutados está entre el 8 y el 16%. En el primer caso, con la muestra de 600 y pico, habíamos dicho que estaba entre el 9,5 y el 14,5%, obviamente más estrecho. Ya aquí voy entre el 8 y el 16. Pero si yo tengo una muestra una muestra de 135, ¿ya? Una muestra de este tamaño, entonces ya el informe sale hombre, la proporción de planes de desarrollo con dificultades en su construcción en la parte metodológica está entre el 6,5 y el 17,5%, con una confiabilidad del 95%. Pues obviamente entonces usted tiene que tomar una decisión. Bueno, ¿cuál es la precisión que usted quiere? Ya en este último caso, ya mi intervalo va desde el 6,5 al 17,5. Pues obviamente está mucho más amplio. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. Por eso, en el último, al final de la diapositiva, pues de esta, estoy hablando que si usted toma un N de 41, me quedó un intervalo entre el 2 y el 22. Claro, porque ya para 41 es un N muy pequeño, pero ya es entre 2 y 22%. Ahí es donde ya uno dice, esto sí es realmente útil. Vaya a ver, lo que yo trato de decir aquí en este caso es, analicen, y hay que hacer varias simulaciones en un momento dado, antes de, y decirle, bueno, yo puedo, ¿cómo quiere usted su intervalo? Estrecho, todos lo queremos estrechito, pero eso equivale a un N. Entonces hay que hacer los ensayos y mirar cuál de esos va. La idea es buscar un número máximo como tamaño de muestra para una precisión también moderadamente útil. Es decir, ni lo más estrecho porque se nos suben mucho los Ns. Ahora, si está la plata, pues vaya, tampoco hay problema. Siempre y cuando la variable lo amerite. Porque también, tampoco, como hablaba ahora de la percepción, tampoco hay que votar tanto si no necesitamos. Con 400, bueno, son casi 400 encuestas más y el límite no cambia. Precisamente lo que hay que reflexionar, aquí para un valor de P, en otros temas habrá que ponerle cuidado, pero esos son precisamente los análisis. Que aquí de pronto el tema está apuntando a que la mayor era 400 y me daba de un 9 a un 15%, con 400 encuestas. Si la subiera a 650, pues ya tengo mucho más estrechito, pero tampoco la ganancia fue mucho. Miren que se ganó 0,5 nomás, pero en encuestas fueron 200. Y eso vale mucha plata, a no ser que el cuestionario sea también una cosita muy cortica y que valga poquito. Entonces la cuestión aquí es de sacar estas tablas como para poder decir, miren, con 400, o mejor, con un error del 3%, el N vale, o el N que debemos hacer es 400. Y el intervalo nos va a dar entre esto, está estrecho, es útil. Ahora no hay plata para eso, entonces puedo trabajarle con este, hasta que llegue un momento que digamos, no, pues es que usted ya no tiene nada de plata, mejor dicho, no hagamos todavía esto. Porque le daría un error muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, el de 97 está diciendo que entre el 5 y el 18. Probablemente eso ya lo supiéramos antes de empezar el trabajo. Bueno, Oscar, donde entraría el ejemplo de las maestrías, pero hay que ensayar con la proporción que se tenga realmente, ¿cierto? Con la proporción que haya. Bien. Vamos captando el mensaje hasta aquí. ¿Alguien quiere conversarme? Pregunta, charlar. De los que tienen audio que han hablado fue Julio. Andrés ya me dijo que tenía, ahora no pudo conversar por el audio, pero podemos ensayar. Oscar también tiene audio y si quiere conversamos. Saúl hoy vino sin audio. Bien. Muy bien, entonces vamos a mirar el tema que sigue, que refuerza esto, pero ya es para un promedio. Este que estamos trabajando es para proporción. Ahora,
En este caso ya tengo en pantalla es una caja de diálogo muy parecida, pero ya en lugar de pedir la proporción, o sea, el porcentaje, me está pidiendo la desviación estándar, esperada, desviación estándar. Eso no es que sea 200 millones, sino que son 200.000. Él siempre pone 3 numeritos ahí como de decimales, en fin, el software. Entonces, en este ejemplo que les traigo ya a colación, pensé y dije, bueno, vamos a suponer que vamos a tratar de estimar el salario de una determinada profesión o determinadas personas en pesos colombianos. Y supuestamente en alguna prueba piloto y en este tipo de cosas, el promedio jugaba por los lados de 900.000 pesos o 1.000.000, por ahí estaría el salario de esas personas, pesos colombianos. Si eso lo llevamos a pesos mexicanos, nos quedaría mucho menos plata, que es mucho más, es más fuerte el peso mexicano. Está como, bueno, el argentino, el que estuvo como en 10, el otro está como en, bueno, ya no me acuerdo bien ya. Nos dirá Saúl ahora y Oscar. Bien, entonces se supone que la desviación estándar es 200.000. No 200 millones, no 200.000. No, es una población muy grande porque sería para toda una ciudad, entonces no la coloqué. Tengo la misma confianza en 95 y la precisión absoluta, y aquí empiezo a ver una diferencia entre precisión absoluta y relativa. La precisión absoluta está dada en pesos. Aquí ya no es porcentaje, porque estoy hablando de promedios. Entonces, el promedio es un número, está en la unidad de medida de pesos. Luego la precisión absoluta también estaría en pesos. En cambio, si este software no me lo permite, pero si yo utilizo la fórmula manual y le digo la precisión relativa, ya eso tendría que ser porcentual. La precisión relativa, para una de las preguntas de Andrés, era ¿cuál es la diferencia entre esos dos errores? El error absoluto está en la unidad de medida de la variable en estudio. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser pesos, pueden ser kilogramos, cualquiera de las medidas. Pero si yo hablo de una precisión relativa, vuelve y me queda como una especie de índice, una especie de porcentaje, entonces ya no queda con ninguna unidad de medida. Esas son las dos diferencias sustanciales. Precisión absoluta me queda en la unidad de medida que vengo trabajando y la relativa se me queda sin unidad, o sea, queda un porcentaje. Aún estando en cualquier tipo de unidad. Entonces, ¿aquí qué tengo? Dije que el error fue de 40.000. El error que yo espero, 40.000 pesos. Y lo quise jugar hasta 160.000, perdón, sí, hasta 160.000 pesos como error. Eso lo que estoy diciendo es que si la precisión yo la multiplico por 2, estoy hablando de cuánto es el ancho del intervalo. Porque recuerden que eso me suma y me resta siempre para hallar un intervalo. Entonces estoy hablando de, en el primer caso el intervalo tiene un rango, un recorrido de 80.000 pesos. En el segundo de 120.000. Brinquémonos al último, estaría hablando de 320.000, ya mucho más ancho, por eso es una muestra mínima, ¿no? Entonces ahí, con esos valores, el aparatico también me hace los cálculos de las fórmulas que por allá atrás estaban, y me da un tamaño de muestra como está ahí. Lo que también es cierto es que generalmente los tamaños de muestra son más pequeños cuando se van a medir variables cuantis. El por qué generalmente varían menos y probablemente son de mediciones, entonces las fórmulas tienen como en cuenta pues algunos detalles adicionales o están construidas así. Entonces aquí el EPIDAT pide eso y nos va a dar estos números, pero entonces vuelve la misma reflexión. ¿Cómo nos dan los intervalos de confianza? El peso mexicano vale 139.705 pesos colombianos. Muy bien. O sea que ya si hablábamos de 1.000.000, estamos hablando de que es mucho menos de los 100.000 pesos mexicanos, incluso. ¿Verdad? Mucho menos, menor de ese valor. ¿Sí? Porque estaríamos dividiendo por 139 el millón. O sea que nos queda mucho menor de los 100.000 pesos mexicanos, es lo que estamos hablando aquí.
O sea que su desviación estándar también tendría que estar en términos mucho más bajos. Pero si tuviera un error relativo, no importa porque se pierde la unidad de medida. Eso es un ejemplo muy bueno. En este caso yo trabajo con pesos colombianos, en el que está en pantalla. Con pesos mexicanos, obviamente la desviación estándar sería mucho menor. La precisión absoluta acorde. Pero si trabajo con un error relativo, podría ser el mismo para los dos, porque no hay unidad de medida. Entonces ahí hay una diferencia importante. Gracias, Oscar, por el aporte de cómo tenemos el peso mexicano. Muy bien, es más fuerte. Ahora, voy a mostrar entonces la que sigue. Observen que aquí no tengo N, tamaño de población. En la que sigue, voy a mostrar... también estoy mostrándola con el mismo 200.000, pero también ya pedí fue el inverso. Lo mismo que hicimos con la proporción. Estoy trabajando es la precisión absoluta. Entonces también hice el ejemplo. Bueno, voy a pedir para 100. Le di 100 tamaño mínimo de la muestra 100 y máximo 350, pero que se incrementara de a 30, y es lo que me da el resultado. Todos, si lo están haciendo también en el software en vivo, digámoslo así, pues ahí están observando que nos dan estos resultados que tengo en pantalla. Entonces, ¿qué pasó? Que para una muestra de 100 la precisión es de 39.199,28 pesos. ¿Sí? Pesos. ¿Sí? Ahora, si yo tomo una muestra mayor, de 340, por ejemplo, pues el error entonces está dando es de 21.258. ¿Eso qué implica? Eso implica, ni más ni menos, que puedo también simular, como lo tenemos ahí en pantallita, asumiendo que el promedio fue de 850.000, hablando de pesos colombianos, 850.000, pues entonces, si para una muestra de 100, que el error es de 39.199, en los intervalos me están dando lo que tenemos a mi derecha, entre 810 y 889. Entonces yo ya diría, con una confianza del 95% se espera que el verdadero promedio esté entre 810 y 889.000 pesos. Muy cerradito. Pues recuerden que el promedio era 850. Ahora, si yo voy incrementando el N, por ejemplo, para 250, un N de 250, la precisión es de 24.000. Y entonces el intervalo que estoy encontrando es el que estoy encerrando. ¿Y qué me está diciendo? Que con una confianza del 95, el promedio estaría entre 825.208 y 874. Observen que puede ser considerado moderado también. Entonces, cuando a usted le diga, no, es que no tenemos sino para 50, pues obviamente le va a dar un intervalo muy abierto. Y entonces ya usted dirá, pues aquí no ganamos nada. ¿Qué es lo que trato de llegar como una conclusión hasta ahora? Que los errores no se fijan como uno piensa, sino que hay que hacer el experimento de a ver cómo nos da el intervalo. Qué tan abierto y cerrado, o qué tan estrecho o amplio nos daría el intervalo para un determinado n. ¿Sí? Porque el criterio definitivamente es, si mi intervalo es muy cerrado, o mejor, es muy estrecho, ese n me sirve, porque me está ilustrando sobre el tema. Pero si mi intervalo es muy amplio, pues definitivamente no tiene gracia decir que las personas ganan entre 700.000 y 1.500.000. Si uno ya sabía que eso estaba ahí, entonces no gana nada. Esto apunta también entonces a que, como nos están entregando los informes, no nos están diciendo cómo va a ser mi intervalo, cómo queda. Luego no sabremos bien en últimas cómo está el asunto. Yo creo que aquí debemos de entrar entonces al tema de hacer más reflexiones para diseñar estas muestras. Hacer la estimación bien sea de la proporción, bien sea del promedio,
Lo más usual son estas dos, aunque el total también juega. Y de acuerdo al n, tratar de estimar cuánto error me daría. O sea, el error de estimación. Y hacer unas simulaciones para saber cómo nos van a quedar los intervalos. Si un intervalo es muy grande, pues entonces no amerita hacerse. A ver, Andrés, la P es cuando trabajamos proporciones. Y también hay que calcular un error, pero el error lo definimos nosotros. O lo calculamos, depende de cómo usemos el software. Y cuando yo hablo de promedio, sí me toca tener el insumo es de la desviación. Es correcto. Pero también hay que tener un error. El error de estimación. El error de estimación juega para los dos. Lo que pasa es que en el uno se habla en proporción, en porcentajes, y en el otro es en la unidad de medida que estemos hablando. Pero también hay que tener la desviación. ¿Cómo sale la desviación? Una prueba piloto o un estudio previo. O algo por el estilo, pues que tengamos, o por expertos que también nos ayuden a descifrar el asunto. Creo que ya siguen unas formulitas fórmulas alternativas, ustedes ya las miran, la presentación está ahí. Tenemos unos minuticos y quiero ver si me funciona el compartir escritorio para entrar yo a mostrarles en vivo el software. ¿Estamos listos? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Antes de las dudas, bueno, ya vi que no me colocaron. Entonces voy a hacer el tema de compartir escritorio. Compartir escritorio no es más que ustedes, bueno, tengo una duda. Primero le respondo a Saúl. Estoy esperando. Ah, bueno, no tienes audio, me has dicho. Puedes escribirla tranquilamente, Saúl. O si tienes audio, ya lo tienes, también te doy la palabra. Escríbela. Bueno, bien. Vamos a ver. Claro, el estimador de Horvitz-Thompson es para promedios y desviaciones, pero cuando hablamos del muestreo aleatorio simple, hay digamos que la fórmula nos cambia mínimamente. Para la media, si es un muestreo aleatorio simple, sigue siendo el mismo estimador, sumo y divido. Ya cuando hay otras mezclas como muestreo estratificado y dentro del estratificado es algo aleatorio, entonces se aplican otras fórmulas. Sí, nosotros vamos si bien no tan, las fórmulas se colocan, incluso en uno de los documentos ya están colocadas las de Horvitz-Thompson, ya están colocadas en uno de los documentos en el sitio de Moodle. Pero lo importante aquí es saber cómo los calcula el software, porque definitivamente como fórmulas son un poquito malucas, pero sí las vamos a trabajar. Sí se trabajarán y el software viene diseñado para utilizarlas. ¿Sí? Y eso es un adelanto también. Esto los digo en ánimos de motivación. Es un adelanto también porque si ustedes hacen un muestreo por etapas, no pueden sumar y dividir para entregar un informe del promedio. Porque eso están entregando un informe completamente erróneo. ¿Por qué? Porque es que no hicieron un diseño aleatorio simple. Hicieron un diseño donde primero seleccionaron las regiones, luego unas subregiones y luego unos municipios y etcétera. Entonces no puedo sumar y dividir nomás. A no ser de que sea un muestreo equiprobabilístico completamente. Pero en etapas eso no se da siempre. Entonces hay que utilizar unos estimadores con otras fórmulas. A ver, yo miro lo que nos dice Oscar de la regla de dedo. Bueno, esas son las reglas empíricas, digámoslo así. Lo que uno llama como algunas reglas burdas. Burdas es porque son como muy al bultico. Incluso yo la he conocido más dividiendo sobre 6, otros dividiendo sobre 4 está bien, pero lo importante es entender el por qué. A ver, si ustedes se acuerdan, si a la media le sumo y le resto 2 veces la desviación estándar, eso nos da 1.96, que es el que dije ahora que es el Z. Entonces se está aproximando a 2. Entonces hay un 2 para un lado y 2 para el otro, por eso sale el tal 4. Pero definitivamente yo lo único que estoy teniendo en cuenta para calcular mi desviación es lo máximo y lo mínimo. O sea, tengo muy poca información para tomar el tema para estimar la desviación. En conclusión, a mí no me gusta esa regla. Claro que cuando no tengo más, ya el dicho se sabe, pues, ahí está.
toca cogerla, ¿cierto? Pero definitivamente yo creo que hay que hacer más esfuerzos para uno estimar la desviación. O una piloto o estudios anteriores, incluso los mismos expertos nos podrían dar mayor asertividad que coger el máximo y el mínimo, porque seguramente nos va a dar una desviación mucho mayor de la que es en la realidad. Y con eso, pues obviamente estaría sobreestimando el N. ¿Sí? Pero insisto, si no tengo más, pues, ¿qué se va a hacer? Pero no la recomendaría de entrada. ¿Sí? Cuando ya me digan a mí, no, es que no conozco más, no hay más forma, eso se exploró por todo lado, nadie sabe del tema, no conocemos nada. Bueno, pues entonces también está adivinando cuál es lo máximo y cuál es el mínimo. Yo siempre digo el ejemplo, ¿cuánto ganan los profesionales de la salud? Póngame en el mínimo y un máximo, pero siempre va a quedar más grande que lo real casi. Pues porque se van con salarios muy grandes y salarios muy pequeñitos. Pero aplica, la fórmula SAL tiene sentido en la parte, digamos, de sustento, que sale de que la desviación estándar, mejor a la media, le sumo y le resto 2 veces la desviación, ahí se supone que está el 95% de las observaciones, y entonces de ahí sale ese 2, pero realmente sería el 1,96. Entonces no estoy tan de acuerdo, pero si no hay más, tocaría. Bien, voy a brincarme a compartir el escritorio. Compartir el escritorio, no hemos hecho esta opción aquí en esta sala, pero hoy la vamos a ensayar. Yo ya la he hecho obviamente en otro, es para que ustedes la miren. Es compartir el escritorio, es que ustedes van a ver lo que yo voy a hacer en pantalla. Entonces le voy a dar a compartir, ustedes les va a cambiar su pantalla allá. Voy a empezar a compartir. Pueden ponerla más grande, la pantalla cuando dice clocks. Ahí le pueden ampliar ustedes la pantalla más grande. Él está pensando todavía. Van a observar ustedes a partir de un momento lo que yo vaya mostrando en pantalla. ¿Sí? Lo deberán ir observando ustedes también en la de ustedes. Esperemos un momentico que cargue. No sé, aquí está como lentico. Además ha trabajado mucho hoy. Pero compartir el escritorio, la suerte es que ustedes van a ver lo que yo tengo, lo que yo vaya a ir haciendo en pantalla. Asumo que ya va a mostrarles mi escritorio. Deberían estar mirando, voy a buscar dónde tengo yo el directorio de Epidat. ¿Sí? Voy a buscar mi directorio Epidat, ahora verá dónde se me perdió. Precisamente en este instante, que no necesito buscarlo mucho. Voy a buscarlo donde me quedó en 100. Bueno, parece ser que se me embolata por aquí. Deben estar viendo en pantallita pues lo que yo estoy trabajando, que de alguna manera no me está sirviendo. Voy a buscarlo en otro ladito. Epidat 4 lo encontré. Le doy clic y le doy clic al archivito que ya ustedes también han trabajado. Y va a abrirme el archivo. Perdón, el archivo no, el programa. Esto lo deberán estar ustedes observando en pantalla. Está cargando. Está muy saturado de todas maneras, pero a ustedes también les irá llegando la señal poquito a poquito. Ahí llegamos lo voy a restaurar para poder ver un poquito más. Cierro otras cosas. Y aquí tienen ustedes el software que yo ya abrí. ¿Están viendo el Epidat que tengo en pantalla? Pregunto. Espero que me pongan unos. ¿Están viendo el Epidat? Muy bien. Eso me satisface. Perfecto. Entonces ya como lo están viendo en pantalla, vamos a hacer el mismo ejemplo pues a ver ya en vivo. Es que, como les digo, siempre lo hago en la presentación por si hay problema en la red. Pero bueno, aquí ya lo estamos viendo. Entonces me voy a ir por módulo, como ven en pantalla, módulo. Ustedes lo irán haciendo también en su momento, o si no en la presentación lo hacen cuando ya lo tengan abierto. Voy a muestreo, sigo cálculo de tamaño de muestra y voy para intervalo de confianza. Obviamente tenemos otras opciones para calcular muestras, pero esto ya también nos da otro aprendizaje. Si ustedes como asesores les van a consultar sobre analizar
pruebas de riesgos relativos en cuanto a comparación, a potencias de la prueba, comparar cuestiones en salud, pues habría que utilizar otras fórmulas. Me gusta más la de la proporción por lo simple, entonces vuelvo a caer a proporción. Entro a proporción y llegaron al pantallacito que mostré ahora. Ahora vamos a mirar el efecto de la población. Voy a poner que el tamaño de la población es de 10.000. Entonces, 10.000 personas. Y voy a decir que la proporción es de un 35%. ¿Proporción de qué? De lo que estemos estudiando y que nos digan, es lo que llamamos éxito. Aunque los éxitos no siempre tendrán que ser algo positivo. Entonces tengo un tamaño de población, 10.000, 20.000. Ahora, si fuera 100.000 y lo coloco, pues no hay problema. Él no va a tener efecto, pero tampoco es malo colocarlo. Tengo un nivel de confianza del 95 y voy a decir aquí, yo quiero que para un 35, creo que empezando con un error del 2%, voy a ensayar a ver qué me da. Y un máximo del 6%. Porque siempre me brinco el 5, porque yo no quiero dar el mensaje de que es que el 5 es lo máximo, entonces siempre pongo más o menos porque cada quien podrá tomar decisiones al respecto. Y quiero que me muestre de 0.5 en 0.5, entonces tengo que digitarle el cerito, coma 5, y ahí le doy calcular. Eso es todo lo que hay que hacer aquí. Y entonces me da la tablita que ustedes están en pantalla. Entonces, ¿qué le digo yo a las personas? Bueno, señor, si usted quiere un error del 2%, entonces el tamaño de muestra es de 1794. Ahora, pero ese 2%, ¿qué significancia tiene en el intervalo de confianza? Como yo puse una proporción del 35, ojo pues, como yo dije que la proporción esperada era del 35, entonces yo lo que diría es que estaríamos más o menos entre un 37 y un 33. Entonces yo diría la proporción de personas afectadas por tal dificultad estaría entre el 33 y el 37%. Está muy estrecho, muy bueno el intervalo, muy preciso, pero vale 1794 la muestra. Vale, quiere decir en que ese es el número y habrá que mirar cuánto vale cada una, ¿no? Entonces uno dice, bueno, está muy bueno, pero vale mucho. Entonces vamos a ver qué pasa si yo lo digo más bien en términos de un 4%. El 4% necesito 518, ahí lo cerré yo sin querer ahí un poquito la muestra, pues más bien la cajita esta la cerré, daba 514, no sé, ya la deben estar viendo poquito, pero ya habíamos visto que es 514. Bueno, entonces si es para un error del 4, pues entonces estoy diciendo que necesito 514 unidades, pero entonces el resultado lo daría más o menos así, en que entre el 31 y el 39% estará el parámetro que estoy estimando, entre el 31 y el 39, o sea, le sumo y le resto ese 4, ya está como más ancho, 31 y 39, pues ya falta ver si es útil, entonces ahí vuelve a tener que preguntarle a los dueños del trabajo y nosotros también como asesores, decir, hombre, ahí está ya entre el 31 y 39. ¿Realmente eso sí es útil ahí? La pregunta. Si sí sigue siendo útil porque la variable no se conoce mayor cosa, entonces la dejamos. Si no, pues habrá que buscar un n mayor. Entonces ese es el juego. El juego es llevar esto a cómo nos queda el intervalo y tratar entonces de mirar si es útil o no. Y así por el estilo, pero aquí trabajé con uno de 10.000. Veamos cómo nos daría con uno de 30.000. A ver si es que tiene efecto. Proporción. Voy a cambiar el 10.000 por 30.000. Calculo. Y observan ustedes que para el 2 me dio 2037, aquí había dado 1794. Ya tuvo un efecto y habría que trabajar mucho más, ¿cierto? Para los mismos porcentajes que tuvimos, tuvo un efecto. Si ya trabajara 100.000, me daría muy parecido a la que tuvimos con 30.000. O sea, el efecto cada vez que el n crece se va haciendo más pequeño.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas por conversar. Al menos ya trabajamos lo siguiente, y quiero que ustedes lo repasen y hay alguna práctica por ahí pendiente de esto. Es trabajar módulo, muestreo, cálculo del tamaño, intervalo de confianza y media y proporción en todas las posibilidades, pero entendiendo el tema de qué tan ancho o no nos queda el intervalo de confianza. Esos son los criterios como para definir nosotros cuál sería un N adecuado. No es decir, cojamos tal y no reflexionar sobre la amplitud del intervalo, porque entonces no tendríamos un punto de referencia. Valga decir, no sé si ya, pero al finalizar, o mejor, con otras 2 sesiones o algunas poquitas más, las propuestas que se hagan, de alguna manera habría que ir avanzando en términos de colocar intervalos en la misma propuesta. Entonces decir, como hicimos la escalita que tenemos, porque eso le va a dar una credibilidad a las personas de decir, bueno, mi intervalo que vaya a llegar es más o menos este, ¿sí? No solo un error raso, porque no se tiene en cuenta ni siquiera la proporción. Entonces, no, los errores se miden a raíz de las P. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, creo que mucho de nuestro trabajo en lo que sigue va a ser trabajar lo que estoy viendo en pantalla, selección de muestras. Eso es otro tema ya más de operativo. Más operativo quiere decir ya ahí no hay mucho más que hablar, porque si ya sabemos que son 500, pues hay que cogerlas. O si son 300, ya es mirar cómo se seleccionan. La reflexión importante está en estos valores de cómo tomamos un N, de cómo buscamos un error, de cómo lo definimos, etc. Y les voy a decir también que por favor traten de leer un poquito sobre el efecto de diseño, que es otro tema que tendremos que mirar a futuro, o más adelantico. Comentarios hasta acá, voy a ir cerrando yo porque están muy amañados y muy quietos y muy callados. Cerré este archivito. Voy a dejar, en estos casi ya dentro, voy a dejar de compartir escritorio para pasarme a lo principal, a nuestro chat de texto, charla de texto, para que podamos mirar los últimos comentarios que ustedes tengan. Oscar tiene audio, comentario, le voy a dar su palabra, que hoy no hemos podido hablar. Si tiene el audio, le doy el micrófono. Oscar. Bueno, Oscar lo cogí ahí fuerita de base. Bueno, Andrés, ¿tienes audio ahora bien? Comentarios, lo mismo que Julio. Julio que ahora tuvo buen audio. Comentarios antes de ir cerrando. Julio, por favor, algún comentario de lo que bien tengas, corto para dar inquietudes y luego tratar de cuadrar también en el foro. Hay que manejar mucho foro, pero creo que el tema que manejemos hoy van aclarando detalles. Julio, bien puedas. Aló, ¿ahí me escuchan? Aló, aló. No, pues básicamente que pues ahí se van aclarando los conceptos. De pronto si hay alguna inquietud sobre el asuntico pues de las proporciones, es decir, las proporciones y los promedios que cuando es 50-50, cuando uno lo va manejando como dependiendo del fenómeno que uno va a evaluar, ¿sí? Me parece que eso pues lo va dando la práctica, donde uno va como tomando confianza con los conceptos, pero que sí, que me parece que muy valioso, pues ya uno ahí en las lecturas que vamos desarrollando, tener claros primero los conceptos para luego ir pasando a la práctica, pero que por ahora pues de pronto, sí, nos tomamos confianza. Entonces yo pienso que en general ese sería como la reflexión que me queda sobre la sesión de hoy. Y que bueno, ya los ejercicios pues que he planteado, pues me imagino que a medida que vamos teniendo más elementos de juicio, pues ya podremos irlos
resolviendo y cada uno pues aportará los criterios pertinentes. Entonces, por ahora no es más. Sí, muy bien, Julio. Sí, hay poco a poco porque hay mucho para conversar. Solo le respondo a Oscar. No, mientras más grande en la P, no necesariamente es más estrecho el intervalo. Lo que sí es más grande es el N, seguramente. No, el intervalo se mueve de todas maneras por la precisión que busquemos. Si la P es del 48%, no pongámosle la P de 45%. No, seguimos moviéndonos con la precisión. Si la precisión es del 2,5, entonces esa precisión tú se la sumas y la restas al 45. Entonces nos daría 47,5 y 42,5, si es del 2,5. Pero si el error y la precisión es del 5, pues obviamente ya me quedaría entre el 50 y el 40. Se nos amplía el intervalo. Siempre la precisión es la que nos manda la parada. Lo que pasa es que un error de un 4 en un P alto es mucho mejor, o mejor, se ajusta más a la parte conceptual y todo, que a un P pequeño. Es decir, si yo tengo un P del 6%, pues si le sumo y le resto un 4, me queda entre el 10 y el 2. Seguramente es muy amplio. Pero si le sumo y le resto lo mismo a una P de 0.45, pues me queda más o menos acomodado porque el valor de P es amplio, grande. Pero de todas maneras, el que me limita de todas maneras, el intervalo siguen siendo las precisiones. Julio, sí, está bien. ¿Cuáles son las inquietudes de los errores garrafales? Bueno, la vas a conversar. Ahora me pidió Andrés la palabra. Primero le voy a dar a Andrés que a ver si ensayamos el audio. Andrés, adelante. Sí, Andrés, luego ensayamos, ya será la próxima sesión, pero si ensayas antecitos y miras con alguien a ver si nos funciona, o conmigo mismo entrando más tempranito, a ver si nos funciona. De todas maneras, puedes colocar algún interrogante acá. Eh, Oscar ya nos conversó, no. Oscar, te doy la palabra entonces a ver si tú puedes tener audio.